1. Soy del oriente de la Ciudad de México. En mi colonia hay varios callejones, especialmente entre las bodegas o las fábricas y las casas. Te escribo para contarte un recuerdo de mi adolescencia que está marcado por una extraña y aterradora experiencia. Cada tarde cuando volvía de la escuela tenía que escoger entre dos opciones, una calle relativamente estrecha y un callejón. Antes de tomar la decisión había que considerar algunos aspectos. La calle era el camino más rápido, sin embargo, a mitad de cuadra en un taller mecánico tenían unos perros que se le aventaban a la gente y que en más de una ocasión ya habían mordido a alguien. Para tomar el callejón había que caminar un poco más. La mayor parte de las veces no tenía problema con tomar la ruta más larga, pero un día noté algo en ese camino que me provocó escalofríos. Ese callejón tiene altas construcciones a ambos lados, por lo que generalmente es oscuro. A veces lo es más de día que de noche, pues si se tiene suerte, ya muy tarde se le puede encontrar iluminado por los faroles de la calle, que a decir verdad no siempre funcionan. Son largas paredes de ladrillo cuyo impecable patrón solo se interrumpía por la existencia de una ventana casi al centro del pasillo. No sé si fue porque siempre pasaba distraído o realmente nunca antes había ocurrido, pero una tarde vi a una mujer asomada por esa ventana. Recuerdo que cuando pasé no esperaba verla, por lo que al hacer contacto visual me sobresalté. A partir de entonces, cada día que pasaba caminando por ese lugar la veía en la misma posición, haciendo nada, bueno, tal vez esperando a que yo pasara. Jamás me regaló una sonrisa ni levantó la mano para despedirse, como yo sí lo hice una o dos veces. En ocasiones tenía ganas de pasarme corriendo, pero no sé por qué sentía que si lo hacía, algo o alguien me iba a perseguir. Me sentía más cómodo viendo dónde ponía mis pasos y escuchando los sonidos a mi alrededor. Me daba un poco más de tranquilidad al caminar por ahí. Además, no quería demostrarle que le tenía miedo. En ese entonces yo pensaba que ella era una bruja porque además de misteriosa, no se veía como una persona cualquiera. Con el paso de los días, la idea de tener que pasar por enfrente de esa persona empezó a crecer. Pensaba mucho en el momento de la tarde en que iba a tener que caminar por ahí, cautelosamente, tratando de no mirar, pero captando por el rabillo del ojo perturbadoras imágenes que me obligaban a voltear para cerciorarme de que aquel rostro no se hubiera deformado en uno monstruoso o demoníaco. Pero, ¿sabes, conejo, qué fue lo más extraño? Que cuando pasaba por ahí con mi tía o con mi mamá, no había nadie en la ventana. ¿Sería la hora? Una noche descubrí que no. No venía de la escuela sino de casa de una tía y la persona en la ventana estaba como siempre, como cada que yo pasaba solo. No puedo olvidar que en aquella ocasión las lámparas iluminaban bastante ciertas partes del corredor, no obstante había parches de oscuridad en los que no se veía casi nada. Ya te imaginarás cómo estaba de tenebrosa la parte en donde se encontraba la ventana. Justo cuando estaba por atravesar, recordé que a esa hora podría ser que los perros bravos no estuvieran en la calle. Dudé, estuve por volver, pero no me quise arriesgar a encontrármelos y tener que enfrentar otra vez el miedo de pasar por el callejón y la ventana. Esa vez no pude apartar la vista, me obligué a buscar el cuadro en la oscura pared. Creo que no he visto cosa más escalofriante en mi vida. La mujer estaba en la ventana, sin moverse, como siempre. Tenía la mirada perdida en un inicio, pero al tenerme de frente, buscó mis ojos con sus ojos. No solo fue horrible encontrarla a esas horas, sino que esa imagen le agregó un detalle a los temores que me obsesionaban.
La mujer en la ventana estaba siempre con las luces apagadas. La siguiente vez que pasé acompañado me atreví a preguntar sobre la única ventana en el callejón. Recuerdo que mi tía se detuvo, miró al interior. Yo no quise acercarme ni un centímetro. Dijo que era un cuarto vacío. Caminó conmigo hasta el final del callejón, doblamos a la derecha, caminamos media cuadra hasta otro callejón, solo que este era un poco más ancho, pero no tenía salida. Llegamos a la fachada de una casa que a leguas se veía abandonada. Es esta casa y aquí no vive nadie, ¿por qué preguntas? No sabía qué responder porque estaba aterrorizado, pero además todos los recuerdos y los pensamientos me vinieron al mismo tiempo. Le dije a mi tía que había visto a una señora mirando por esa ventana. ¿Quieres que toquemos?, dijo al tiempo en que presionó el botón del timbre. Después de un par de intentos se dio cuenta de que no había energía eléctrica en el sitio. Golpeó el portón, pero nadie abrió. Una vecina de la casa de enfrente se asomó a un balcón y nos dijo con gritos que ahí no vivía nadie. ¿Usted sabe si esa casa es la que tiene una ventana que da al callejón?, preguntó mi tía a la vecina. Es que el niño vio a una señora la otra vez. La vecina bajó en instantes y abrió la puerta de su casa. Nos invitó a pasar para contarnos, pero mi tía muy amablemente le dijo que teníamos prisa. La vecina nos dijo que sí era esa la casa que tenía la ventana y que una señora solía vivir ahí. Ella estaba asomada todo el tiempo, sí, solo que ya tenía unos años de fallecida. Los fantasmas no existen, fue tu imaginación, ya no pases por ahí. Es que ves muchas películas de terror. A mí ni siquiera me gustan las películas de terror. Todo lo que quería decir no se lo podía decir a mi tía. Esperé a que llegara mi madre a casa para contarle. Ella me dijo algo parecido, pero no me molestó tanto porque no lo dijo con el tono condescendiente que usó su hermana. Aún así me sentí bien después de haberlo contado. No sé qué fue lo que me hizo pensar que todo se había solucionado o por qué creí que ya no tenía importancia el asunto, pues no volví a pensar en ello en toda la noche ni en el fin de semana, pero el lunes siguiente al volver de la escuela lo hice un poco más tarde de lo habitual. Hasta creo que puedo recordar el pensamiento que me vino a la mente cuando entré por el callejón. Si no vive nadie ahí, no tendría por qué haber una mujer asomada. Mientras me fui acercando más, esas palabras que me vinieron a la mente me empezaron a parecer estúpidas y entonces supe que la había regado. ¿Sigo adelante o me regreso? Me quise dar fuerzas pensando en que ya estaba a un año de pasar a la prepa, por lo que no debía comportarme como un niño miedoso, pero entonces apareció a mi vista la hendidura a lo lejos en la pared. Tenía un resplandor distinto esta vez, o más bien, como que algo le faltaba. Cuando estuve más cerca, noté qué era. La ventana estaba abierta. Di un trago amargo, pero no retrocedí, solo hice una pausa y luego reanudé el paso un poco más lento que antes. Estando a unos metros me di cuenta de que no había nadie en la ventana, lo cual me llenó de alivio. Pude respirar profundo, pero me seguía faltando el aliento. No tenía valor suficiente para asomarme, pero de verdad lo hubiera querido hacer. Asegurarme de que no había nadie, pero ¿y entonces quién abrió la ventana? Seguí caminando sin dejar de mirar el marco y su vacío interior. Creo que conoces la sensación de no perder de vista un punto donde crees que va a aparecer algo repentinamente. Eso sí lo sé de las películas de terror.
Cuando superé el tramo de la ventana, volví a mirar al frente. Por ir distraído, no noté que a unos pasos de mí había una persona. Era una mujer de edad, era la mujer de la ventana. Ahora sí me detuve. La mujer se replegó hacia la pared y empezó a caminar hacia mi dirección, o más bien hacia la ventana. Di un paso, luego el otro, luego yo también me acerqué lo más que pude a la otra pared. Me temía que la mujer me hablara o me dijera algo, o peor aún, se me fuera encima o tratara de agarrarme. Al momento en que pasé a un lado de ella, cerré los ojos. Si me hubiera atrevido, me hubiera llevado las manos a los oídos y me hubiera ido gritando y corriendo. Pero eso no sucedió. Cuando la tuve a unos centímetros, ella dejó de caminar. Te juro que a mí se me secó la boca y se me hizo un nudo en la garganta. No estoy muerta. Me eché a correr sacudiéndome con las manos la cabeza porque sentí en un momento que un velo me tocaba la oreja. No volví a pasar nunca por ahí, aunque diera la vuelta a una de las cuadras más grandes que hay en esa colonia. Después de una semana se me hizo costumbre el nuevo camino, hasta que un día descubrí que los perros ya no estaban en la otra calle. No volvería a tener que usar ese callejón para absolutamente nada. Con el paso del tiempo, casi 2 décadas, olvidé por fin que me daba pavor el callejón. Hace un año me enteré por mi tía que la casa abandonada, la de la ventanita, había sido ocupada por una familia. Ella iba a arreglarse su ropa con una costurera que llegó a vivir a ese lugar. Esa misma tía me preguntó que si había visto que la ventana que daba al callejón ahora estaba tapiada. La cerraron con tabiques, pero aún se puede ver el recuadro en donde estaba el marco. Eso, después de un buen tiempo, me volvió a traer a la mente los recuerdos. Un día le pedí a mi tía que les preguntara por qué clausuraron esa ventana. Por la tarde, en un mensaje me dijo que le contaron que ahí veían a una señora asomada, pero de afuera hacia adentro. De niño me fascinaban los callejones, de adolescente me seguían pareciendo geniales. Una vez mientras estudiaba el bachillerato, fui a casa de unos compañeros a colaborar en la realización de un proyecto final. Terminamos antes de tiempo, por lo que tendría que esperarme unas horas a que llegara mi hermano a recogerme. Me despedí de mis compañeros y me fui a dar la vuelta a la colonia. Estaba en el centro de Coyoacán, donde hay arquitectura colonial, calles empedradas y muchos callejones. 2 horas se me hicieron pocas para recorrer todo el barrio. Cuando ya estaba calculando que debía situarme en el punto de encuentro para que me recogiera mi hermano, tomé un callejón por donde ya había pasado un poco antes. Al principio vi que había unas personas a mitad del camino, pero no me pareció relevante sino hasta que me acerqué y me di cuenta de que eran 2 tipos esperando al primer incauto para despojarlo de sus pertenencias. También vi que se encontraban consumiendo e ingiriendo. Me di cuenta de todo esto hasta que ya no me fue posible hacer nada. Alguien me había seguido por detrás para no dejarme volver. Uno de ellos sacó una navaja y me la acercó. Me pidió todas mis pertenencias. El celular me lo arrebató de la mano, me arrancó los audífonos y se quedó esperando a que le diera mi cartera.
La saqué y se la mostré para que viera que no traía dinero. En la cartera tenía una tarjeta con una cantidad significativa, pero era de mi hermano. Él me la había prestado para comprar algo. Se me hizo fácil tratar de esconderla, pero uno de ellos lo vio. Se acercó, sacó una pistola y la cargó. Cuando le vi los ojos me di cuenta de que no iba a poder dialogar con él. Era evidente que se encontraba bajo el fuerte influjo de las sustancias. Se veía envalentonado y furioso, no podía quedarse quieto, hacía gestos y sacudía las piernas obsesivamente. Yo sentía que se me salía el corazón. Por miedo o por la descarga de adrenalina o no sé por qué, empecé a percibir todo a mi alrededor con distorsión. Algo me decía que iba a morir en ese callejón. El sujeto disparó al aire o se le disparó, no lo sé. El estruendo fue tan fuerte que me quedaron zumbando los oídos. Cada vez me convencía más de que me iban a hacer mucho daño. Entonces me comenzaron a hormiguear las manos, a sudar la espalda, me salió sangre de la nariz. A unos 15 pasos de donde estábamos se terminaban las altas construcciones. Después había a la izquierda una barda no tan alta que debió haber dado a un jardín. Luego grandes árboles que oscurecían el callejón y al final la salida a la calle. Estoy seguro de que vi 3 patrullas pasar en todo ese tiempo y ninguna se detuvo. Nadie miró en mi dirección. A mitad del callejón, como a unos 10 metros de distancia, de pronto vi que aparecieron un par de manos en el borde de un muro. Luego se asomó una persona. Ese hombre no tardó en saltar la barda, cayó silenciosamente y de inmediato corrió hacia nosotros. En un principio pensé que era uno más de ellos, pero por la manera en que se aproximó, hasta me pareció que estaba a punto de atacarlos. Extrañamente, eso fue lo que hizo. Al sujeto que sostenía el arma lo tomó del brazo y con una fuerza extraordinaria se lo partió en 2. El sonido que provocó la fractura no lo he vuelto a oír en mi vida. Tampoco me puedo sacar de la cabeza esos gritos que daba. Te juro que me recordaron a los chillidos de un perro lastimado. Al que tenía la navaja y mi celular lo levantó de la cabeza y lo estrelló contra la pared. Al que tenía la navaja y mi celular lo levantó de la cabeza y lo estrelló contra la pared. Se me revuelve el estómago de tan solo recordar cómo se mezclaron los alaridos con el sonido de impacto en el muro. La persona que estaba detrás de mí se echó a correr, pero fue alcanzado. No supe qué fue lo que le hizo, la verdad no quise ver, solo recuerdo un golpe seco en el suelo. Luego de hacerles mucho daño, los dejó marcharse. La escena me pareció horrible a pesar de que ellos pudieron haberme hecho lo mismo si nadie llegaba a salvarme. Entre 2 cargaban a uno que se encontraba inconsciente, pero uno de ellos solo ayudaba con un brazo, pues el otro le colgaba y se balanceaba. El sujeto regresó a mí dando largos pasos, pues era una persona alta y corpulenta. Cuando lo tuve a un lado, por fin pude apreciarle la cara. Tenía la piel gris en el cuello y en las manos, pero el rostro se le veía oscurecido, seco, como si tuviera el tejido necrosado, muerto. Solo una cosa me dijo, pero fue suficiente para sacudirme hasta el día de hoy. Te manda saludos tu abuelo. Acto seguido corrió unos pasos, escaló la misma barda por donde llegó y desapareció de mi vista. Mi abuelo había muerto 6 meses atrás. Era un hombre de palabra a quien yo apreciaba con todo mi corazón. Antes de morir me dio su palabra de que me iba a proteger desde el más allá.
3. La escuela en donde estudié el bachillerato era grande, era un tecnológico donde también se enseñan oficios. Había 2 edificios a ambos extremos de una cancha, luego estaba la administración, atrás de esta estacionamientos para el personal, luego otra cancha, un auditorio y un edificio con talleres. Había algo más al fondo, pero a simple vista no se le podía averiguar su existencia. Un estrecho y oscuro callejón en la esquina del predio conducía a los laboratorios de electricidad. Eran solo 2 aulas y eran pequeñas como para 6 personas incluyendo al profesor. Como no siempre estaban ocupadas, muy seguido mis compañeros y yo las usábamos para escondernos, para saltarnos las clases. Afuera de los talleres había una pequeña explanada con una banca a la cual casi no le daba la luz del sol, pues los edificios que la rodeaban eran altos. Era el lugar perfecto para desperdiciar el tiempo sin ser notado por las autoridades escolares. En una ocasión, mientras hojeábamos colectivamente una revista, uno de mis amigos de pronto llamó nuestra atención. Luego nos anunció en voz baja, señalando hacia el frente, que había una persona parada a mitad del corredor. El callejón de por sí era oscuro, pero a esa hora del día recuerdo que sí se veía algo iluminado. Sin embargo, era imposible distinguir cualquier aspecto de esa persona que no fuera su silueta. Se veía como una sombra, pero no en las paredes, sino a medio paso entre ambas construcciones. Nos levantamos de inmediato porque pensamos que habíamos sido descubiertos. Independientemente de quién fuera, no podíamos seguir ahí. Caminamos al callejón para volver al plantel, cruzando los dedos para que de todos los trabajadores de la escuela no fuera ningún administrativo. Chris ya había acumulado 3 reportes, lo siguiente era la expulsión. Mientras más nos acercábamos, más nos confundía lo que veíamos. La distancia se acortaba, pero no le podíamos ver ningún detalle. Era una mancha, un vacío, una sombra. Chris dijo que era un hombre sombra. Quisimos volver, pero atrás de nosotros, en la pequeña explanada donde momentos atrás habíamos estado, había otras 2 sombras. Cristian nos dijo que si les teníamos miedo, iban a empezar a salir más. Él caminó decidido hacia el frente. A unos pasos, la sombra se desvaneció. Después de eso volvimos al plantel y nos integramos a las clases. Nunca nos volvimos a ir de pinta a los talleres. Nadie dijo que por esas sombras que vimos, pero definitivamente fue por eso. Tiempo después, en una reunión comenté la anécdota. Unos amigos de Chris dijeron que ellos también veían de esas sombras en los talleres de electricidad, pero ellos estudiaban en otra escuela. A lo mejor no tiene que ver, pero te cuento esto porque hace unos años mi esposa me dijo que a ella la mandaron de castigo al taller de electricidad cuando estudiaba el bachillerato. Incluso sucedió en otro estado porque ella es de Guanajuato, pero también vio hombres sombra a espaldas del taller. Hay algo en la segunda historia que nos dejó pensando. Haré la reflexión aquí para saber qué piensan ustedes. Específicamente de dónde habría salido el guardián que ayudó al muchacho en el callejón. También nos quedamos pensando en esa particularidad con los testimonios de los hombres sombra. ¿Los has visto? ¿En dónde? Estaremos fijando los mejores comentarios para que todos podamos leerlos. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.